Psicoterapia, capítulo número 5. Toma de mi luz, lo esencial, para que ilumines el camino que tendrás que recorrer, a tu paso por la tierra. Toma de mi luz esencial, oh auditorio mío, porque luz de conocimiento estoy entregando para tu entendimiento abierto. Conocimiento condensado en el concepto sencillo que te está delineando lo que debes realizar, para que puedas transformarte en el superhombre del futuro. Metamorfosis que podrás lograr si en este tiempo comienzas a realizarla en tu diario vivir. Ya te he explicado cuál es la primera transformación que debes llevar a cabo, siendo esta la que corresponde a tu alimentación, para lo cual te estoy entregando el conocimiento que debes hacer tuyo, para que sepas conservarte sano el resto de tus años. Te he enseñado cómo puedes mantener tu equilibrio en el medio que te circunda, porque si éste se encuentra contaminado, nada te extrañe que por acción refleja esa contaminación mental llegue hasta ti y te cause desajustes. Los accidentes que propicias en tu vida son múltiples, como múltiples las reacciones humanas que tienes, pero estas nunca se delinean por la superación, porque siempre son inclinadas a la rebeldía que pone de manifiesto que aún no comprendes. ¿A qué has venido a la tierra? No me has aceptado cual maestro, que en este tiempo te entrega las pautas esenciales para que normes tu vida futura, ya que la presente aún te aferras a ser el mismo antagónico que sigue creando su propio retraso, mas mi lección prosigue para ti. He aquí una página más escrita para tu adelanto. Si sabes leerla, interpretarla y razonarla, no tendrás disculpas ante ti mismo en el mañana, cuando al dejar tu cuerpo material, te contemples tan solo como una manifestación gris en el espacio. Cuando esa tu alma despierte al estado de conciencia que le haga comprender que ya es un alma sin el cuerpo, se dirá entonces: esa tu alma que hoy se revela ante las disciplinas que mi enseñanza hoy te está entregando. Mas cuando te encuentres como alma, te dirás: ¿soy acaso yo? Este cuerpo que luzco, ¿es el que yo tenía cuando acudía a escucharte? Maestro, es que yo no te veo, y tú nos decías que eras la luz perenne. Tú nos decías que tendríamos evolución cuando dejáramos el cuerpo material, y hoy que soy alma me contemplo tan leprosa como ayer. Siente la densidad del cuerpo material, no obstante que ya no lo tengo. Y así, en el mañana, cada alma se expresará al contemplarse, y seguirá interrogándose a sí misma, y seguirán levantándose los interrogantes que por ahora no debo contestaros, porque todavía no surgís al deseo vehemente de saber el por qué estoy entregando estos conceptos. Mas si en vuestro interno ya hubiese nacido el deseo de transformar vuestra existencia actual para lograr una manifestación más bella en el futuro, realmente hoy podríais comprender cuán gigantesca es la obra que estoy entregándonos. Y habríais comprendido también que serían suficientes unos momentos de entrega de parte vuestra para que este legado que estoy grabando en vuestro subconsciente os sirva en el mañana, para que norméis vuestras vidas futuras,
porque lo cierto es que volveréis a nacer trayendo las reminiscencias de la enseñanza que hoy estáis escuchando. Porque la ley de la compensación también es sabia. Y si hoy, por vuestra rebeldía, no aceptáis el concepto vertido, mañana vuestra alma tendrá conciencia de la actuación rebelde de hoy. Pero si en cambio, con toda buena voluntad, os prestáis para captar lo máximo que podáis entender, mañana, en compensación, cuando volváis a nacer, cuando volváis trayendo un libro en blanco para escribirlo nuevamente, cuando empecéis a caminar de nuevo, cuando estéis entre los 3 y los 4 años de edad, como infantes que abristeis los ojos al mundo en la nueva edad, entonces el hacer voluminoso de mi enseñanza de hoy surgirá a vuestro consciente físico, porque así responde la ley de la compensación, a quienes en entrega consciente se aprestan a colaborar conmigo. Mas hay de aquellos que cerrando su voluntad la canalizan hacia otros puntos de negatividad, porque desconocen las barreras que están creando, barreras que los alejan por siempre del razonamiento consciente. Prosigamos. En mi lección anterior os he explicado la constitución del alma y el por qué se ha degenerado, mas prosigo tratando lo relacionado con el mismo tema. La degeneración del alma ha venido siendo propiciada también por el desconocimiento que el ser humano tiene respecto a la forma en que actúa ese centro sensorial, llamado a registrar las experiencias que en el organismo va viviendo. Y os decía en la anterior lección que el alma se ha densificado a causa de la degeneración del oído, a través del cual lleváis solaz a vuestra emotividad, porque las estridencias de la música moderna, las notas estrambóticas de sonidos discordantes, propician vibraciones que entran en resonancia con las energías inferiores del organismo, y entonces el alma, en su emotividad, tiende a vibrar en la misma sintonía de la materia, que acuciada por los sonidos de la música distorsionada, la llevan a despertar los instintos, y son esos sonidos los que llevan al individuo a crear, mediante la acción concretizadora del cerebro, a crear sensaciones llenas de lubricidad. Y he aquí el por qué, mediante el oído, también el alma se sigue degenerando, porque con el oído canalizáis las vibraciones más elementales o inferiores que os rodean, así como también vuestra alma se sigue degenerando con todo cuanto observáis, porque utilizáis vuestros sentidos para asomaros a lo más vulgar de la vida, y vuestros ojos siguen siendo las ventanas del alma. Los utilizáis para descender a la morbosidad que os agrada contemplar. Ya os he explicado que es captada una escena agradable o desagradable, y que al ser recogida mediante pequeñísimos filtros que tenéis en la retina, la imagen de esa escena callejera o de escenas pornográficas de las que tanto abundan, o bien que sean escenas propiciadas en el cine o séptimo arte, como lo llaman pomposamente, esas escenas captadas en una fracción de segundo de tiempo recorren el sistema nervioso y pasan a fijarse en el hipotálamo cerebral, donde se graban y de inmediato sentís vosotros en vuestro cuerpo las mismas sensaciones que corresponden al tipo de escena,
y empezáis a lucubrar mentalmente sobre lo que observasteis, o sobre la palabra obscena que escuchasteis y os causó hilaridad, porque todavía sentís placer por llevar a vuestra alma ese tipo de alimento. ¿Qué cosa es el cuerpo físico para el alma? Este viene a ser el manifestador de la misma, mediante el cual podéis ver, oír, oler, gustar y palpar. Los sentidos físicos tienen sus terminaciones en determinadas partes del cuerpo, y así como podéis palpar las asperezas de un objeto o medir la suavidad de la seda o el terciopelo, también os digo que si no tuvierais el cerebro, no podríais determinar la suavidad de lo uno o las asperezas de lo otro. E igualmente sucede con el sentido del gusto. Os lo decía en mi lección pasada, porque vuestro paladar degenerado a causa de los platillos exóticos y altamente condimentados, como por la constante alimentación carnívora de la que habéis abusado al transcurso de vuestras existencias, vuestro paladar no sabe prescindir de un platillo sazonado con especies y picantes, mismo que tiene preferencia sobre un platillo compuesto a base de vegetales, cereales o ricas frutas. Ah, pero con qué fruición paladeáis los jugosos trozos de carne preparados con arte a exprofeso para halagaros la vista, porque tan solo con que contempléis esa comida de la que hacen gala los gastrónomos que han creído hacer del arte culinario una verdadera obra de arte, y basta con que observéis esos platillos para que de inmediato vuestras glándulas salivales comiencen a secretar. ¿Y esto qué os dice? Que con el cerebro concretizáis todo cuanto observáis, cuanto sentís, cuanto escucháis, y todo cuanto podéis concebir mediante esos 5 sentidos físicos que están comandados por el alma. Y si no tuvierais alma, seríais tan solo cual robots sin sentidos, sin conciencia y sin emotividad. En cambio, el irracional, aun cuando no tiene alma individual, aún así tiene conciencia de sí mismo, y su emotividad es más nítida y es más sensitivo que el hombre racional, debido a lo siguiente. El irracional está comandado por el alma grupal, que vigila el desenvolvimiento de todas las especies, y esa inteligencia grupal está en armonía con la ley universal, y no está degenerada como lo está el alma humanizada. Y por ello es que esas criaturas de la escala zoológica son más armónicas que el mismo ser humano. En la tercera lección hago alusión a la forma en que se dividen las especies zoológicas, en células enteras y células fragmentadas, y al respecto explico lo siguiente. El alma grupal vigila el desenvolvimiento del reino animal en cada especie, en cada división y en cada subdivisión de las que se compone esta vasta familia de irracionales. Cada especie está constituida, entre sus miembros, por células enteras y por células fragmentadas. Ejemplo: cada insecto en lo individual es una célula fragmentada, y todos entre sí forman una sola célula completa. Entre los ortópteros, sean estos los que forman la familia de los grillos, las langostas, los saltamontes, etc., entre todos estos forman una sola célula en vía de evolución, célula que es comandada por el alma grupal. Los coleópteros también son células fragmentadas, y entre toda esa vasta familia se compone una sola célula entera.
Los insectos más minúsculos son células fragmentadas que un día no muy lejano llegarán a formar una sola célula para poder transmutarse a otra especie. Y en este engranaje maravilloso de la vida vegetativa, regida por una inteligencia grupal, estas especies se van desenvolviendo dentro de la ley universal armónicamente. Y por ello su sensibilidad no se encuentra atrofiada como lo está en los seres humanos, que están bajo el comando de un alma individual. Y no así acontece con el irracional, que obedece al comando del alma colectiva. Los reinos elementales van siguiendo las leyes rítmicas bajo el comando de una inteligencia grupal. Y estos no se han degenerado, en tanto que el ser humano, cuyo organismo se constituyó de una célula madre de origen animal, desde el momento en que esta célula se individualizó, dejó de pertenecer al comando del alma grupal, porque pasaba a quedar bajo la regencia del espíritu consciente, y éste vigilaría el desenvolvimiento de ese núcleo celular, o sea, vuestro organismo, que también se encuentra constituido por células enteras y células fragmentadas, siendo el regente de ese organismo, el espíritu, que conscientemente y con plena sabiduría le va imprimiendo de su potencial para modelarlo, para comendarlo a través del alma, misma que debéis situar entre el plano de la materia y el plano del espíritu. En la lección pasada os decía que la conciencia humana debéis concebirla cual un reflejo de conocimiento que se concretiza en el cerebro. Mas la conciencia no debéis situarla dentro del cerebro, porque ésta no es un objeto. Y en igual forma no debéis ubicar al alma dentro del cuerpo físico, porque el alma está en la periferia del campo astral. En mi disertación sobre la degeneración del alma, debo haceros esta otra explicación. Con el alma sentís las emotividades que se van propiciando en el medio que os rodea. Y así como he dicho, que si no tuvierais el cerebro no podríais concretizar lo que observáis, en la misma forma os digo, si no tuvierais alma, no podrías sentir lo que se suscita en el medio ambiente. Porque el alma, actuando sobre determinadas glándulas cerebrales, va comandando el organismo en forma sabia. Y por lo mismo, cuando observáis una escena o escenas repugnantes, vuestra alma altamente sensitiva registra todo cuanto se relaciona con las mismas. De ahí que os diga que no tan solo captáis con la vista, sino también captáis con la sensibilidad del alma. Ejemplo: si contempláis un accidente en el que una criatura sufre una mutilación o atropellamiento, esa impresión dolorosa el alma la registra, y de inmediato sentís el impacto doloroso en vosotros mismos. ¿Y de dónde creéis que procede esa emotividad? ¿Y cómo se suscitó esa reacción? Ya os he explicado que los 5 sentidos físicos son los auxiliares del alma en la materia. Y esos 5 sentidos están respondiendo unos a otros por acción de resonancia y perfectamente coordinados. Y si una escena dolorosa es captada por vosotros, de inmediato surge la emotividad que no radica en el organismo, sino en el alma. Y ésta vibra entonces cual si fuere una alarma. Mas este aspecto lo desconocéis, como desconocéis que, al solo hecho de haber presenciado esa escena dolorosa, con ello disteis origen a que se propiciara un torrente de vibraciones en vosotros, y éstas fueron a conjugarse con las vibraciones propiciadas por el dolor que aquel prójimo estaba sufriendo. Y así,
aquel que os transmitió su propio dolor, lo que originó que vosotros sintierais el mismo dolor, siendo esto, por ley de afinidad, a la que responden todas las almas. Porque así como el cuerpo humano está dotado de órganos internos para la transformación de los alimentos, también el alma está dotada de supersensibilidad, misma que le permite entrar en resonancia y transmitir al cuerpo físico, bien los nobles sentimientos, las alegrías, el sufrimiento, etcétera, etcétera. Mas en verdad que existen almas que no manifiestan poseer esta sensibilidad, y no es que no la tengan, sino que se han degenerado tanto que están endurecidas ya y no las conmueve el dolor en ninguna de sus formas. Pero eso sí, estas mismas almas encallecidas siéntense agasajadas y felices. Sienten que en su emotividad se desborda cuando contemplan las obscenidades callejeras, las escuchan, las concretizan, las repiten y todavía, como quien saborea un manjar exquisito, las siguen recordando, porque sienten solaz con ello. Comprended entonces cuántas dimensiones y reacciones se encierran en el alma, y por qué, siendo una creación que al principio fue perfectible, hoy el alma es imperfecta, porque está vibrando en la sintonía más inferior, porque el alma, sin tener ojos físicos, se solaza con lo que va captando, y lo capta por la misma sensibilidad que en ella existe, bien que esa sensibilidad esté identificada hacia el bien o que esté inclinada hacia el mal. El alma siente, a través de los órganos que corresponden a los sentidos sensoriales, que en el organismo existen y que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, 5 sentidos físicos aparentemente, cuya terminación se encuentra en el cerebro, y así como un ciego desarrolla el tacto y sabe distinguir los colores, esto os manifiesta que ese ciego puede ver a través del sentido del tacto, en conjugación con la sensibilidad del alma, siendo el alma la que le da el conocimiento pleno, al palpar los objetos, ya que se produce un choque entre las vibraciones que proceden de dichos objetos y las vibraciones magnéticas emitidas por los dedos. En vuestros dedos tenéis la sensibilidad desarrollada al máximo. Y son estos la terminación de una red nerviosa compuesta por cientos de metros que lleváis en el organismo. Red maravillosa de transmisión a base de ondas electromagnéticas. La mecánica más perfecta se encierra en vuestro organismo, donde tenéis centros nerviosos a manera de resistencias, ganglios que funcionan cual alarmas que denuncian cuando hay descompensaciones. Estos centros sensibles son delicados y el organismo se resiente si son maltratados. Sin embargo, estos conocimientos nos ha preocupado investigarlos, pero sigamos adelante. ¿Qué cosas son las manos? ¿Qué sería de vosotros sin las mismas? Pensad por un momento y aceptad que las manos son la creación más perfecta que tenéis y que sin ellas no podríais desarrollar la sensibilidad ni percataros si fueseis ciegos de lo que os rodea, porque las manos están en actividad concordante con el cerebro, con la vista, con el oído e incluso con el sentido del gusto, y las emotividades que captáis mediante los 5 sentidos la manifestáis con los ademanes de vuestras manos. Y si fueseis ciegos y carecierais de ellas, no podríais percibir nada de lo que os rodea, porque mediante el tacto
podéis medir el peligro o la firmeza del medio que os circunda. Por lo tanto, aun cuando carecierais de la vista, podéis percibir los colores a través de la sensibilidad de vuestros dedos, así como podéis palpar la suavidad de un objeto o la aspereza de otros. Los 5 sentidos son los auxiliares del alma sobre el cuerpo que comanda. Y si estos auxiliares son para que el alma desarrolle mayor sensibilidad y evolucione hasta adquirir un mayor grado de espiritualidad, entonces esos 5 sentidos no debéis degenerarlos más. El paladar no debéis de utilizarlo tan solo para deleitaros con lo que más os agrada, porque ese paladar, constituido por un núcleo de membranas y cartílagos, regidos por un centro nervioso de sensibilidad extrema, la misión de este no es para que vosotros os agasajéis con lo más apetitoso de vuestras comidas, porque a causa de esta misión que le habéis asignado, ese paladar se ha degenerado, y no sabéis comer por tener el paladar degenerado. Habéis tenido que inventar fórmulas culinarias que sacian solamente los instintos hambrientos de las células, y éstas vibran más en la emotividad de la bestia que en la sintonía del ángel que pretende comandarlas sabiamente. Porque os habéis olvidado también que el estómago no es un saco para rellenarse de cuanto encontréis. No, pues ya debéis aprender a alimentaros y a organizaros mejor para que comencéis a transformar vuestra existencia y a conocer las funciones del alma sobre el cuerpo que comanda. Superficialmente os he explicado lo que concierne a la degeneración del alma a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. Y he de hablaros ahora lo relacionado con los colores y las vibraciones de la música, en objeto a cimentar en vosotros los preliminares de estos conocimientos que debéis poner en la práctica. Porque si el alma fue perfecta al principio, toca entonces a vosotros conocer la relación que existe entre el alma y el espíritu, y conocer cómo puede volver a su perfectibilidad aún encontrándose en manifestación sobre el organismo humano. El cuerpo humano es un núcleo de energías condensadas, mas sois también trilogía, y esta debéis conocerla y comprenderla así: espíritu, alma y cuerpo. Este último obedece al aglutinamiento de células. Bien, que si el alma se ha degenerado a causa de las vibraciones inferiores, podéis emplear para la misma una terapéutica apropiada a base de vibraciones superiores, porque ya es tiempo que el alma se supere, y una vez que haya pasado el denso umbral en que se encuentra sumergida por la constante emotividad a la que el cuerpo la somete, tiene que enseñarse a vibrar en la sintonía que el espíritu le dicte. Y para ello sería prolijo enumerar los recursos que pueden auxiliarlas. Mas entre estos recursos múltiples podéis contar con las vibraciones musicales. Y cuando os sintáis nostálgicos, cansados y llenos de abatimiento, buscad el aislamiento en la meditación por lo menos media hora diaria. Cread un silencio profundo en torno vuestro, cread una barrera que os aísle del medio ambiente saturado de vibraciones inferiores y, como una terapéutica sana y verdadera, disponeos a escuchar buena música, misma que tiende a sublimar vuestros sentidos sálmicos, degenerados hasta hoy, y por las estridencias y los rumores múltiples, como por el morbo y las sensaciones anímicas que habéis venido propiciando. En verdad,
En verdad que cuántos beneficios obtendríais si llevarais a la práctica este método sencillo, pues os bastaría contar con una habitación alejada de todo rumor, decorada esta a base de colores suaves, y en ese ambiente, preparado a ex profeso y saturado por las vibraciones musicales de las composiciones de Bach, los nocturnos de Chopin o la música de Schubert, la música que los grandes virtuosos han legado al mundo es la terapéutica eficiente que el alma necesita. Mas yo no recomiendo que escuchéis a Tchaikovsky, no, porque sus composiciones producen saturaciones vibratorias que no os favorecen. Preferid por lo tanto la música suave, la música que arrulla, la música que roba el alma a tiempo que satura el organismo de vibraciones de clasificación superior. Los grandes compositores han dejado hermosos legados y su objetivo fue dejar pautas sublimadas para que el hombre eterno, inconforme y eterno viajero pudiera crear un oasis en medio del tormentoso camino de su existencia y tuviera para refugiarse el oasis sublime de la música. He aquí la mejor terapéutica para vuestra alma degenerada, desde ayer como degenerada en la actualidad, a causa de las estridencias que estáis obligados a soportar. He aquí lo mejor, las vibraciones musicales para que propiciéis vuestra protección y potencialicéis vuestro campo magnético o campo astral que se encuentra menguado. Porque así como un grito fuerte rompe la membrana del tímpano y os produce la sordera, los ruidos de la vida mecanizada, las estridencias de los aparatos de la radio y toda esa música distorsionada han venido debilitando vuestro campo astral. Y psíquicamente estáis descompensados y propensos a desequilibraros más. Por eso, cuando os sentís cansados, nostálgicos y abatidos, ello denota que en el organismo se está manifestando el agotamiento que existe en el campo astral. Y nunca el organismo podrá lucir saludable si el campo astral se encuentra débil e impregnado de suciedad. Así como una chimenea no puede ser un buen refugio de limpieza mientras que por la misma se esté filtrando el humo. Y para que vuestro cuerpo luzca saludable, tenéis que higienizar vuestro campo astral, en primer lugar, y llevar un régimen equilibrado en cuanto a una alimentación sana, a tiempo que estéis practicando diariamente el pensar siempre bien, hacer siempre el bien y hablar siempre bien. En segundo lugar, tenéis la obligación de investigar en todo lo relacionado con las vibraciones inferiores que os han venido dañando vuestro campo astral y enfermándoos el alma. Investigar en estas para que las reconozcáis y sepáis sustituirlas con las vibraciones de la música sublimada. Y en tercer lugar, y como punto fundamental, debe llevarse a cabo el acondicionamiento de una sala sencilla y combinar en esta los colores suaves con la buena música, siendo este el principio para que obtengáis vuestro equilibrio en base a la cromoterapia y la psicoterapia, medios plausibles para la salud del cuerpo físico y la sublimación del alma. En muchas ocasiones os he hablado respecto a la transformación de mis escuelas, porque tiempo es que os entregue las nuevas estructuras básicas para las enseñanzas del futuro, y por lo mismo debéis de entender que los pases con las manos a ninguna parte os llevan, como no sea a engañaros vosotros mismos y a los demás. Porque, ¿qué pueden dar vuestras manos como no sea la corriente del magnetismo animal que vosotros mismos irradiáis?
En cambio, ¿cuánto bien podríais hacer si con mente elevada os ponéis a orar? Porque entonces os estaréis transformando en verdaderos generadores de potentes energías vitalizadas por el espíritu, la voluntad y la conciencia. Y cuando realmente comprendáis esto y estéis convencidos, principiaréis a verificar la transformación que tanto os pido, y los beneficios serán múltiples, comparados con los que obtenéis mediante los pases con las manos. ¿Cuánto os costaría la adaptación de un lugar adecuado, lejos de los ruidos callejeros, como de los ruidos mecanizados de la ciudad? ¿Cuánto os costaría? Un poco de esfuerzo y voluntad. El acondicionamiento de un salón con música clásica es lo primero en este caso, y todo aquel que dispuesto penetrase a estos lugares porque ha aceptado de antemano el tipo de tratamiento que ahí ha de recibir, aceptando la meditación que proporciona el relax a los músculos, aceptando la elevación del pensamiento a través de la voluntad consciente, para en esa elevación obtener la identificación con la mente cósmica universal. En esta forma, vuestro campo astral se irá fortaleciendo con nuevas energías que se reflejarán sobre el organismo, y el alma, vibrando en un estado de éxtasis conscientes, se irá sublimando. Porque la curación hay que iniciarla en el campo astral, no lo olvidéis. Mas neciamente, vosotros tratáis de curar los males en la parte física, y os olvidáis de arrancar las raíces de esos males, raíces que se encuentran en el astral. El sembrador sensato limpia sus tierras arrancando la cizaña desde la raíz. En cambio, aquel que las deja nunca termina, porque no bien ha cortado las bresnas espinosas cuando los nuevos brotes de cizaña vienen. Y por eso mismo os invito a que comencéis a realizar este plan de trabajos que debe iniciarse ya. Los colores son de suma trascendencia en la emotividad de cada individuo. Vosotros conocéis solamente 5 colores básicos y 2 compuestos, mas los colores fuertes como el marrón, obtenido con la combinación del rojo y el negro, aun cuando el negro es la ausencia de todo color, pero esta es la base para obtener los tonos fuertes. Estos colores propician determinados estados de ánimo en quienes los llevan, y existan los instintos, porque son colores densos que emiten vibraciones inferiores. En cambio, los colores suaves, como el rosado, el índigo, celeste, donde se combina el amarillo brillante y el verde esmeraldino con matices azulados, son colores que propician un estado de sublimación, porque responden a una gama vibratoria muy diferente a la de los colores fuertes. Con esta breve explicación os doy un resumen sobre la terapia que el alma necesita, sin que os olvidéis de que esta fase curativa podéis llevarla a cabo en cuanto la aceptéis, que para el caso yo os entregaré amplias explicaciones cuando me las pidáis. Hay quienes emplean como una medida saludable la hidroterapia para eliminar las toxinas mediante la ingestión del agua. Y aun cuando se obtienen resultados en cierta forma, pero es más efectiva la psicoterapia, porque la sentís, la vivís y podéis llevarla a la práctica sin riesgo alguno. La psicoterapia es el tratamiento adecuado para el paciente que la acepta, la siente y se somete por su propia voluntad. Porque si el paciente no tiene voluntad de aceptarla y someterse, el fracaso será rotundo. Pero desde el instante en que es aceptada, ese paciente pondrá en juego la potencia de su voluntad, la potencia de su conciencia suprema y la potencia de su mente creadora.
lo que le ayudará para someter la rebeldía de su organismo. Aunque también os digo que es imposible que en las primeras sesiones curativas el paciente obtenga su salud, porque si durante su existencia ha venido densificando su campo astral, enfermando a su cuerpo y degenerando su alma, no es fácil que en una ascensión o dos ya obtenga su salud. Mas sí, antes de 3 semanas de tratamiento constante, ese enfermo estará recuperándose poco a poco y su físico empezará a surgir como resurgen las flores con el rocío del amanecer. Y así como las flores de un invernadero desarrollan más bajo la brisa de la nueva estación, asimismo, ese ser enfermizo despertará y sentiráse con más vigor, y mediante la higienización de su campo astral y la elevación de sus pensamientos, irá logrando su salud. Poned en consideración esta enseñanza. Despertad en conciencia a lo que os he entregado. Analizad estos conceptos para que los realicéis. ¿Y cuánto bien haréis a vuestros semejantes si sois los iniciadores aquí en la Perla Mexicana de esta fase curativa denominada psicoterapia musical? La paz sea en vosotros.